En este video aprenderemos sobre el resumen y el parafraseo como estrategias de comprensión de lectura. Vamos a ver algunos asuntos específicos del por qué deberíamos conocer estas dos destrezas básicas. Bueno, muy importante, ¿qué deberíamos entender por parafrasear o paráfrasis? Se trata de escribir un texto usando nuestras propias palabras. No es tan sencillo como ir cambiando palabras por sinónimos. Se busca comunicar el mismo mensaje que el texto original y idealmente debería tener la misma extensión que el texto original. Es importante aquí hacer la aclaración de que muy comúnmente se enfrentan los docentes a un problema cuando los estudiantes realizan reportes escritos y leen en inglés y escriben en español. Creen que al traducir de inglés al español están en una zona segura y no van a incurrir en ninguna falta como por ejemplo el plagio. Pero por ejemplo, si se sigue la estructura gramatical del texto original, digamos que estuviera en inglés, y lo traducimos en español copiando ese mismo patrón, aún así estamos incurriendo en plagio, que es una falta grave según los reglamentos de la universidad, así que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver un ejemplo de un texto y lo que sería un caso aceptable y otro inaceptable de parafraseo. Bueno, vamos a tomar unos cuantos segundos para hacer lectura de este párrafo. Muy bien, vamos a ver el caso de que sería un parafraseo inadecuado, o lo que es más, un caso de plagio. Entonces, bueno, vamos a hacer también lectura por algunos segundos de este texto. Muy bien, si podemos notar, únicamente se ha hecho aquí una sustitución de palabras por sus sinónimos y se conserva exactamente la misma estructura gramatical del texto original. Así que si se hiciera esto en inglés o si se hiciera en español, sería un caso de plagio y es totalmente inadecuado. Entonces veremos a continuación cómo podríamos parafrasear este texto de una manera más adecuada. Ok, vemos que entonces la estructura es evidentemente distinta, pero si hacemos una comparación de ambos textos, vemos que sí, se mantiene íntegro el mensaje del texto original, y eso es lo que idealmente buscaríamos en la realización de un parafraseo de un texto. Bueno, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para parafrasear adecuadamente un texto? Primero que todo, bueno, y esto sería ya una estrategia de probablemente post lectura ya de análisis, procesamiento de lo que se leyó. Entonces, bueno, precisaría leer cuidadosamente el texto para asegurarse de que uno lo comprende con total claridad, identificar ideas principales, palabras claves, y aquí viene la parte que tiene su truco. Lo mejor es poner el texto lejos de nuestro alcance y empezar a parafrasearlo. Porque si yo intento parafrasear el texto, tengo acá mi cuaderno y inmediatamente junto a mí tengo el texto original, voy a tener la tentación de estar comparando. Y al estar comparando es muy probable que consciente o inconscientemente yo empiece a copiar la estructura gramatical del texto. Entonces lo que vamos a buscar es cambiar el uso del lenguaje, pero no el significado. Y desde luego, un cambio del lenguaje significativo, no simplemente sustitución de sinónimos.
Una vez que ya hemos redactado nuestro parafraseo, vamos a compararlo con el texto original. Y entonces ahí sí vamos a ver si le estamos haciendo justicia o no al texto y si en efecto tenemos que hacer algún ajuste para conservar el mensaje original íntegro. Bueno, ¿por qué querríamos parafrasear un texto? Bueno, habría muchas razones. Entre las principales podemos destacar que podemos alterar la organización de las ideas para enfatizar las que consideramos más importantes, ya sea para nuestro propio estudio o que digamos, estamos redactando un reporte para la universidad y nos parece más interesante o más relevante presentar la información en un orden específico. También para simplificar el material. En el sentido de simplificar es a veces el uso del lenguaje de ciertos autores es un poco vago o tal vez muy elevado y entonces necesitamos traerlo, digamos, al nivel de una persona que lo comprenda de una manera ahí más general. O simplemente aclarar. Hay veces que si la redacción original de un texto es muy confusa, entonces es mejor hacer esa reorganización de ideas de una manera que sea más amigable con un lector. Ahora veremos el resumir. Esta también es una estrategia probablemente muy conocida por todos ustedes y desde luego es una versión condensada de un texto, desde luego empleando nuestras propias palabras. Al igual que con el caso del parafraseo, no se trata simplemente de emplear sinónimos, y también es simplemente dar una perspectiva general, una visión general del texto original. Y desde luego, este, a diferencia del parafraseo, sí debería ser mucho más corto. Vamos a ver un ejemplo de un texto, vamos a hacer lectura silenciosa. Muy bien, bueno, si vemos el contexto, nos aparece ahí un término, digamos, el clave que dice color blindness. Y si podemos hacer el análisis por el contexto, podemos inferir que se está hablando del el daltonismo. Así se expresaría en inglés. Vamos a ver a continuación cómo podría ser un resumen de este texto. Desde luego se ve grande, pero es porque el tamaño de letra es mayor, pero si comparamos cuidadosamente vamos a ver que son muchas menos palabras. Vamos a hacer una lectura silenciosa también. Ok, vemos que sí, este incluye menos detalles, pero entonces nos da la idea general del texto original. También es importante acá, bueno, y tomarlo en cuenta también para cuando vayamos a parafrasear textos, que habrá ciertos términos que uno no puede cambiar. Desde luego se le dice, bueno, usted debe resumir o debe parafrasear utilizando sus propias palabras. Desde luego hay ciertos términos que son estándar que no podríamos cambiar por otras palabras nuestras porque eso definitivamente alteraría grandemente el mensaje del texto. ¿Cómo es este término color blindness? No habría otra manera de expresarlo que quede tan claro o que altere el significado. Entonces, esa sería la única salvedad que habría que tener en cuenta en los casos de resumen y parafraseo. Bueno, ¿qué recomendaciones podríamos tener en cuenta para resumir? Bueno, son exactamente las mismas que podríamos considerar cuando uno quiere resaltar o subrayar un texto, y es ser selectivo. Como no vamos a empezar a decir, bueno, esto es importante y esto también. Cuando nos damos cuenta, hemos transcrito prácticamente el texto original. Entonces, hay que ser selectivos, ¿sí? Y encontrar las ideas principales, ir tomando notas y de manera similar al caso del parafraseo, es recomendable poner el texto lejos de nuestro alcance y empezar a hacer el resumen. Y finalmente podemos retomar el texto original y hacer una comparación y ver que
si nuestro resumen es consistente con el texto, que no estemos alterando, no estemos modificando nada, pero que sí estemos resumiendo y estemos expresando de una manera más condensada y más concreta las ideas del texto original. Bueno, ¿por qué querríamos resumir? Desde luego es para condensar el material y a veces queremos omitir detalles innecesarios del texto original. A veces hay autores que tienden a ser muy redundantes o se ponen muchas explicaciones, muchos ejemplos de lo mismo y realmente no son necesarios si es para un propósito de estudio. Y desde luego también queremos simplificar. Hay veces que se utilizan demasiadas palabras para expresar una idea que se podría decir en muchos menos términos.